Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy vamos a ver cómo configurar Windows 11 en una máquina virtual, en un NAS de QNAP, porque aunque en su día ya expliqué cómo se configura una máquina virtual, han cambiado cosas. El hecho de que sea Windows 11 hace que sea un poquito distinto, hay que tener en cuenta un par de cosillas. Ya sabéis que está el famoso TPM, que eso lo enreda todo, el sistema de arranque también cambia. Bueno, hay que tener en cuenta unas cosas, no es tan sencillo como era antes. Además, el sistema de virtualización de QNAP en este tiempo ha cambiado. Os voy a explicar alguna cosita más, vamos a profundizar un poquito más y luego en otro vídeo os explicaré algo que me habéis pedido muchas veces, que es que explique lo que sería la configuración o cómo funciona el Network and Virtual Switch, o lo que sería lo mismo el switch virtual que tiene QNAP incorporado. Muchos de vosotros os hacéis un lío, no es muy complicado, pero bueno, hoy lo vamos a utilizar, pero por no mezclar todo en un mismo vídeo, lo dejo para el próximo vídeo. Así que venga, vamos a ver cómo se configura una máquina virtual, un Windows 11 en QNAP. ¡Vamos allá! En primer lugar, como es lógico, accedemos al NAS. En mi caso, como podéis ver, es un TVS H1288X de QNAP. Es un NAS bastante potente, con un procesador Intel Xeon, con bastantes núcleos, con bastante RAM. Lo comento porque, evidentemente, de cara a la virtualización deberemos tener en cuenta la potencia de nuestro NAS. Vamos a la estación de virtualización, lo voy a poner en grande para que se vea mejor, y como vemos yo tengo corriendo ya dos máquinas virtuales, una de Ubuntu, una de Windows 11, y tengo aquí diferentes máquinas virtuales ya configuradas. Vamos a crear la máquina virtual, pero antes de nada os tengo que comentar un par de cosillas. En primer lugar, vamos aquí a preferencias, y aquí en preferencias algo muy importante es la memoria. Tened en cuenta que cuando vamos a configurar y vamos a correr máquinas virtuales, van a consumir bastante RAM en función de la cantidad de máquinas que tengamos corriendo simultáneamente y de la RAM que le hayamos dado a cada máquina. Y claro, también necesita una RAM el sistema para funcionar. Aquí vamos a poder configurar una reserva de memoria, es decir que independientemente de todas las máquinas virtuales que tengamos corriendo, siempre va a haber una memoria reservada para el sistema, para que el sistema siempre funcione bien. Aquí un sobrecompromiso de memoria que ya nos avisa que en este caso deberemos tener cuidado porque vamos a dar más memoria a las máquinas virtuales de la que realmente debería soportar, porque vamos a restarle esa memoria a lo que sería el sistema. Y luego finalmente aquí tenemos el optimizador de memoria para hacer o un ajuste automático o ajustes personalizados precisamente para eso, para decidir nosotros en cada caso. Esto es muy importante, que esto de aquí lo configuremos en función de nuestra potencia, de las máquinas que vayamos a utilizar y sobre todo, lo más importante, de la cantidad de RAM que tengamos instalada. Esto lo deberemos configurar, no os puedo decir la configuración óptima porque va a depender de cada uno de vosotros. Yo lo tengo configurado aquí, pero bueno, eso ya dependerá de la cantidad de RAM que tengáis, de la máquina, de muchas circunstancias. Y una vez que tenemos esto claro, vamos a descargar dos cosas. En primer lugar, el Windows 11, que en este caso, para no complicarnos la vida y no bajarlo de ningún sitio raro, lo vamos a descargar desde la propia web de Microsoft. Descargar Windows 11. Vamos a la propia web de Microsoft, aquí está Microsoft, y desde aquí le damos ya a descargar, elegimos el idioma, elegimos todos los parámetros y lo descargamos en nuestro ordenador. Y una vez que lo tenemos descargado, nos va a hacer falta también una cosa que luego vamos a ver que nos va a hacer falta, que son los drivers del virt.io. Luego explicaré lo que quiere decir, pero básicamente es que una vez que instalemos la máquina virtual o cuando vayamos a instalar Windows 11, no nos reconoce el disco duro y necesita unos drivers. Y esos drivers tenemos que dárselos porque es algo como externo a Windows. ¿Cómo lo descargamos? Muy sencillo. Igualmente podemos ir a Google, escribimos virt.io drivers o virt.io guest tools o virt.io win ISO y una vez que le damos aquí ya lo descargamos. Por ejemplo, vamos a este de aquí, virt.io win ISO, venimos a Proxmox, lo podemos encontrar en muchos sitios. Aquí podemos descargar la última versión estable y aquí la más reciente. Podemos descargar cualquiera de los dos, le damos por ejemplo a esta de aquí y ya lo empieza a descargar. También podríamos descargarlo desde este sitio y aquí lo mismo, tenemos la versión estable, la última versión, bueno, para RPM, en el caso de Linux, aquí tenemos las guest tools, es decir, tenemos para descargarlo desde muchos sitios. Voy a cancelar la descarga. Una vez que lo tenemos descargado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestro NAS, aquí estaría el mío, y yo en la carpeta máquinas virtuales, evidentemente cada uno lo instala donde quiere o lo deja donde quiere. Aquí está el virt.io, la última versión, la que hay a día de hoy, que es la 01225,
Y esto sería el Windows 11 descargado desde la web de Microsoft. Lo guardamos porque nos va a hacer falta ahora. Y ahora vamos propiamente a lo que sería ya la instalación. Y le damos a crear. Le ponemos un nombre, por ejemplo Windows 11 Naseros, el tipo de sistema operativo por defecto ya es Windows, aquí Windows 11, el firmware de arranque o el tipo de arranque es UEFI. En función de la potencia de nuestro procesador, de los núcleos que tengamos disponibles, le damos más o menos núcleos. En mi caso le voy a dar 4. Le voy a dar, por ejemplo, 6 GB de RAM. Y ahora aquí la imagen de CD, es decir, donde hemos dejado la ISO, en este caso de Windows 11. En mi caso en máquinas virtuales. Y aquí está. Win 11, a aceptar. Y ahora la ruta donde vamos a instalar la máquina virtual. En este caso yo la voy a dejar aquí en Windows 11. Es importante tener siempre un cierto orden porque si no luego va a ser un caos, pero bueno, lo podéis poner donde queramos. Y luego el almacenamiento de disco duro, la capacidad que queramos. Aquí tenemos el Virtual Switch. ¿A qué Virtual Switch vamos a conectarlo? Aquí tengo varios para elegir, de momento lo dejo aquí. Como ya digo, en un vídeo aparte explicaré todo lo que es el tema de Virtual Switch. Y luego finalmente esta parte de aquí, si queremos crear una contraseña VNC, sería el acceso a través de VNC. De momento lo dejamos así y le damos a aceptar. Aquí lo tenemos ya lo ha creado Windows 11 Naseros y ahora vamos a hacer los ajustes. Venimos a la configuración, aquí está el nombre que le hemos dado y vamos a ponerlo en pass-through. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la máquina virtual vaya directamente al procesador. Es decir, es básicamente como si en vez de utilizar una máquina virtual, como si la estuviéramos instalando directamente en un ordenador. Si queremos aquí ocultar la firma del hipervisor, yo lo suelo marcar. Esto sí que para mí es importante. Como podemos ver, esto es para poder añadir recursos a la CPU mientras se está ejecutando. Es decir, para si quisiéramos añadir un USB o cualquier elemento mientras se está ejecutando. Aquí tenemos la RAM que le hemos dado antes, la compartición de memoria. Aquí si queremos marcar o no la asignación de memoria dinámica, al igual que he comentado antes, en función del tipo de hardware que tengas, la marcas o no, y le damos a aplicar. Vale. Las opciones de arranque, UEFI, primero va a ir a través del CD-ROM, va a ir a buscar la ISO del CD-ROM y después el disco duro, lo dejamos como está. En red, aquí podemos elegir el switch virtual que queramos y mirad cómo lo tengo yo. Yo he elegido el switch virtual 3, lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Aquí está el Windows 11 Naseros, está asignado al switch virtual 3. Está de momento, estos que están en blanco es porque están las máquinas virtuales creadas, pero no están arrancadas. Y estas que están en azul sí que están arrancadas. Vemos que el Ubuntu está a través de un switch virtual que va al adaptador 2, es decir, al puerto Ethernet 2 a través de un NAT. Estos de aquí que están sin arrancar y luego estos de aquí que van, bueno, a diferentes switches virtuales. Esto, como ya digo, lo explicaré en otro vídeo aparte. Y nosotros la máquina virtual que acabo de crear podría ponerla en cualquiera de estos switches virtuales. De momento lo dejo en el 3, podría ponerlo en el 12, en el que quisiera. Pero bueno, de momento lo dejo en el 3. Eso es lo de menos. Nos volvemos a la virtualización. Esto ya lo tenemos. Almacenamiento. Ahora aquí en almacenamiento vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, el disco duro virtual, es decir, el disco duro que va a tener la máquina virtual, está a través de una interfaz IDE, pero una interfaz IDE es muy lenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una interfaz que sea virt.io y le damos a aplicar. De tal manera que ahora nuestro disco va a ir más rápido. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que yo la máquina virtual la estoy instalando sobre un SSD dentro del NAS. Realmente la estoy instalando sobre un SSD M2. ¿Por qué? Porque yo recomiendo que siempre las máquinas virtuales vayan en los discos más rápidos para que el sistema vaya más rápido. Si tú no tienes un SSD y tienes que instalarlo en un disco mecánico, igualmente te va a funcionar, pero va a ir un poquito más lento. Pero bueno, ya dependerá, vuelvo a repetir, de cada cual, la cantidad de discos que tenga, el tipo de discos, de la máquina que tenga. Y ahora vamos a hacer otra cosa, que es añadir un dispositivo. Aquí, añadir un dispositivo. ¿Qué vamos a añadir? Un CD-ROM, un nuevo CD-ROM. ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta para los drivers del virt.io. Aquí está, CD-ROM, y le damos a añadir, a aceptar. Ahora venimos aquí a CD-DVD y como vemos aquí tengo dos CDs. El primero que estaría con la ISO del Windows 11
Y ahora aquí vamos a instalar el VirtIO, pero lo haremos luego porque antes os quiero comentar una cosa. Seguimos avanzando. En vídeo podemos elegir el tipo de vídeo, VGA, QXL. Esto sería para que tuviera mayor resolución. Lo dejo así. Aplicar. Audio, como sí que quiero audio, porque además este equipo tiene salida de audio, los NAS de QNAP suelen tener una salida de audio, pues bueno, le aplico el audio, se lo habilito. Funcionamiento de consola, como mi teclado es español, ya le coloco el teclado en español porque si no luego es un lío. Aplicar. Vale, esto de aquí, el VNC, lo dejamos para más adelante. USB, para que habilite el USB 3.0, y esto de aquí es muy importante. Otros, ya viene marcado por defecto el habilitar el VirtIO, que como ya digo, ahora lo vamos a ver, y luego además el TPM 2.0, porque ya sabéis que Windows 11 necesita TPM 2.0 para funcionar, pero los NAS lo llevan incorporado, el procesador ya lleva el TPM. Si no tuviera este chip, por decirlo de alguna manera, no podríamos instalar Windows 11. Y ahora mirad, yo me vengo a información, y aquí tengo los dos CD-ROM. El primero con la ISO del Windows 11 y el segundo, aquí yo podría instalar las Guest Tools. Si yo instalo aquí las Guest Tools, ¿qué ocurre? Que automáticamente va a montar un CD donde están los drivers que nos hacen falta del VirtIO. Pero en este caso solo nos da soporte o solo tenemos los drivers hasta el Windows 10, no para el Windows 11. Sí que es verdad que si nosotros activamos este Guest Tools y utilizamos los drivers que vienen para Windows 10, nos va a funcionar, lo va a reconocer y nos va a funcionar. Pero os voy a explicar la manera de hacerlo bien hecho, porque así el día de mañana, si estos drivers no funcionaran y necesitáramos unos drivers específicos, sería la manera de hacerlo. Yo me vengo a la configuración, me vuelvo otra vez aquí a los CDs, ¿y qué es lo que tengo que elegir aquí? La ruta del VirtIO de los drivers, en este caso, máquinas virtuales, y aquí está. Lo marco y le doy a aceptar. De esta manera vamos a tener siempre los últimos drivers, vamos a tener siempre la última versión del VirtIO, porque podría ocurrir que nosotros con las Guest Tools sí que nos funcionara ahora, pero el día de mañana no nos funcionara, o si necesitáramos cualquier otro driver. Y ahora ya tenemos todo preparado y le damos a arrancar. Ya está arrancando y nos vamos a la consola. ¿Por qué no sale esto? Porque no encuentra la ruta para acceder al CD-ROM. Y ahora podemos hacerlo de dos maneras. Os voy a decir en primer lugar la manera más sencilla y luego una segunda manera que hay que escribir una pequeña línea que es muy sencillo, pero bueno, lo voy a explicar de las dos maneras. Salimos de aquí, escribimos exit y que nos sale la UEFI. Evidentemente la UEFI virtualizada es como si accediéramos a la UEFI o antiguamente a la BIOS de un ordenador físico, pero esta vez virtualizada. Y ahora mirad, aquí podemos configurar, como podemos ver, bastantes parámetros. Algo muy importante es que mirad, si me vengo aquí a TCG2, mirad, aquí está el TPM 2.0. Como vemos, sí que lo tenemos activado. De hecho, desde aquí podremos activar el TPM, el 2 o el 1.2. Evidentemente no tiene sentido porque para Windows 11 nos hace falta el 2.0. Y aquí lo mismo, podríamos decir la versión 3 o revisión 3 o 4, para que veáis que sí que está activo. Desde aquí, en el caso de que quisiéramos cambiar la resolución de la pantalla por una de mayor resolución, pero lo veríamos muy pequeñito, yo no lo voy a cambiar. Aquí veríamos la dirección de la MAC address. Aquí veríamos el orden de boteo, vemos que está a través de una UEFI QEMU con el CD-ROM. Y bueno, desde aquí es cuestión de que vosotros vayáis mirando si os hiciera falta o si os interesara las diferentes opciones que tenemos a la hora de configurar la UEFI. Y ahora le damos a continuar, tan sencillo como eso. Solo que hubiéramos accedido aquí a este menú y le diéramos a continuar. Ahora presionamos una tecla cualquiera y arranca TianoCore o TianoCore, que es precisamente una plataforma open source para la UEFI. Y la otra manera sería la siguiente. Arrancamos, nos vuelve a salir esto y ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Escribir una línea, escribir un código. ¿Qué código? Este de aquí. Precisamente lo que estamos haciendo aquí, como vemos, tenemos el FS0, que es la dirección de arranque, y nada, directamente escribimos esto, le damos a Enter, presionamos cualquier tecla, arranca el CD-ROM, arranca TianoCore y ahora la instalación sería exactamente igual que en cualquier ordenador con Windows, a excepción de, eso sí, como vamos a ver luego, que nos hace falta ver los VirtIO o instalar los VirtIO para que detecte el disco. Vamos a verlo, pero hasta llegar a este punto podemos hacerlo de las dos maneras.
Ya ha arrancado y ahora sería una instalación normal. Vamos a darle a siguiente, instalar ahora. Si tenemos la clave del producto, ya meteríamos aquí la clave del Windows 11. Yo no la tengo, no tengo la clave. Elegimos la versión que queremos instalar, por ejemplo el Windows 11 Pro, y a cada cual, en función del que necesite o de la que tenga la licencia, marcaría la que le hiciera falta. Aceptamos la licencia, siguiente. Ahora damos una instalación personalizada y mirad, ahora aquí debería aparecer el disco sobre el que lo vamos a instalar, el disco virtual, pero no aparece ninguno. ¿Por qué? Porque nos faltan los drivers del VirtIO. ¿Qué es lo que hacemos? Cargar un controlador. ¿Desde dónde? Desde el CD virtual que hemos creado. Le digo examinar y aquí lo tenemos, VirtIO Win01225. Lo marcamos, lo abrimos y aquí tendríamos todos los drivers necesarios para cualquier cosa que nos hiciera falta. Aquí tenemos el QXL, bueno, aquí tenemos todo lo que nos hace falta. De momento, como nos hace falta solo el disco, vamos a AMD64 y aquí lo tenemos, Windows 11. En el caso de que hubiéramos elegido el Guest Tools propio de QNAP, nos aparecería todo esto, pero no tendríamos el Windows 11. Elegiríamos el Windows 10 y nos funcionaría, pero a lo mejor el día de mañana no nos funciona o nos hace falta algún driver que sería alguno de estos de por aquí, por lo cual esta es la mejor manera o la manera más completa de hacerlo. En nuestro caso elegimos Windows 11, ya nos sale el controlador y le damos a siguiente. Está cargando el controlador del disco duro, por decirlo de alguna manera, y ya lo tenemos. Ya tenemos aquí la unidad, en este caso sin asignar, con los 120 GB que habíamos marcado que tenía nuestro disco duro. Y a partir de aquí sería una instalación normal y corriente de Windows. Yo lo voy a hacer de una manera muy rápida porque no deja de ser una instalación exactamente igual que la que haríais en un ordenador físico, por decirlo de alguna manera. El proceso lo voy a acelerar y luego lo pausaré. Esto es muy importante, vemos que tenemos conectividad, que tenemos bien configurado el switch virtual. Ahora está comprobando si tiene actualizaciones y se va a actualizar. Y ya está, ya lo tenemos aquí. Pero ahora mirad, si yo quiero cambiar la resolución, me vengo a ajustes, pantalla, lo tengo en 1280 x 720 y no me deja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actualizar los drivers para tener ya todo plenamente funcional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar las Guest Tools. Nos dice que va a expulsar la ISO de los controladores de la máquina virtual, le decimos que sí. Y aquí tenemos las Guest Tools propias de QNAP. Ahora nos venimos al explorador. Voy a poner esto más en grande. Y aquí están. Estas son las Guest Tools. Ya vemos que las ha montado. Aquí están. Pues vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos. Le decimos que sí. Aquí seguiríamos teniendo las VirtIO. Le decimos siguiente. Acepto. Aquí tenemos el driver QXL para tener una mayor resolución, el agente de QNAP. Aquí tendríamos, si quisiéramos, para lo que sería el control remoto a través de Ultra VNC. Lo voy a marcar más que nada para que lo veáis. Le digo instalar. Lo está instalando. Y le digo terminar. Cierro esto. Y aquí está el Ultra VNC. Esto sería para el control remoto. Aquí le tendríamos que meter una contraseña y que cambiársela. Vale, le daríamos a aplicar. Aquí tendríamos el resto de las configuraciones. Aquí vemos que ya nos ha metido el VNC. Le decimos que sí. Y ahora, si yo vengo a los ajustes, ahora me vengo ya a la pantalla y ahora sí que ya puedo elegir la resolución, porque ahora ya ha metido el driver que hace falta. Y ahora vemos que puedo elegir hasta 2500 por 1600. Yo elijo esta, conservar cambios y ya está. Ya tengo una resolución máxima. Ahora ya lo pondría a pantalla completa
y básicamente ya tendría un Windows 11 totalmente funcional, solo me quedaría instalar las aplicaciones que yo quisiera y bueno, y dejarlo un poquito a mi gusto. Como habéis visto, el hecho de poder instalar un CD virtual para los drivers del virt.io y también el poder instalar lo que serían las guest add-on va muy bien, ya no para Windows 11, sino para cuando virtualizamos cualquier sistema operativo, porque nos va a dar muchísima mayor funcionalidad, va a hacer que todo funcione mejor, va a hacer que podamos aprovechar mucho mejor todo ese hardware y bueno, ya habéis visto que es muy sencillo, que no tiene ninguna complicación y bueno, aquí en el vídeo habéis tenido todo el proceso para hacerlo. En el próximo vídeo, o muy pronto, voy a hacer un vídeo explicando todo lo que es el tema de Virtual Switch en QNAP. Es muy sencillo, no tiene ninguna complicación, es tener claras un par de ideas, pero bueno, por no hacer un vídeo muy largo y por no mezclar dos conceptos, lo dejo para otro vídeo. Y una cosa que os quería comentar es la siguiente. Cuando estamos hablando de un servidor para virtualizar muchos sistemas operativos, evidentemente estamos hablando de entornos profesionales, entornos empresariales, que es donde hacen falta este tipo de virtualización y este tipo de equipos corriendo muchos servicios. Aquí es muy importante elegir el hardware adecuado para ni quedarnos cortos ni quedarnos largos. Y luego, una vez que lo tenemos ya en la empresa, es también muy importante el hacer una configuración correcta, precisamente para aprovechar todo el potencial de ese equipo. Lo digo porque yo recibo muchos correos de gente con decisiones de compra erróneas, por alto o por bajo, y luego con problemas de configuración una vez que ya tienen el equipo y con configuraciones ya hechas y que es muy complicado dar marcha atrás si no es formateando todo y haciendo bastantes cosas, por lo cual, ¿qué os quiero comentar con esto? Que es muy importante cuando estamos hablando de entornos profesionales y empresariales ir de la mano de alguien que sepa en el sector. Yo no tengo tiempo de asesorar a nadie, no hago asesoría porque no tengo tiempo, recibo muchos correos precisamente por este tipo de problemas, pero sí que os puedo recomendar una empresa que la conozco de hace muchos años y que está en el sector, que se dedica única y exclusivamente a esto y que, bueno, pongo la mano en el fuego por ellos porque sé que funcionan bastante bien. Son Culoudea. Culoudea, abajo os lo voy a dejar en las notas del vídeo, os pueden ayudar tanto en la elección del equipo como una vez que ya está el equipo en la empresa, una vez que os ha llegado, os puede ayudar si tenéis algún problema en la configuración. Lo digo porque muchas veces vais a precio, vais a comprar el equipo en el sitio más barato, pero claro, cuando estamos hablando de entornos profesionales, muchas veces eso sale muy caro. Es algo que siempre he recomendado a la gente. Cuando hablamos de entornos profesionales, ir a sitios que de verdad sean profesionales y que nos puedan ayudar, porque muchas veces lo barato sale caro. Yo es un consejo que os doy, porque como ya digo, tengo todos los días muchos correos de precisamente este tipo de problemas y bueno, yo recomiendo ir siempre de la mano de alguien que os pueda guiar y en mi caso ya os recomiendo Culoudea porque los conozco y bueno, sé que son buenos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya sin más me despido aquí, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós. Bye bye.